durante un tiempo, llevo siguiendo tu contenido y admiro mucho tu trabajo porque le enseñas a la gente herramientas prácticas que le puedes entregar o sea, que de ver tu vídeo puedes ir y lo puedes aplicar. O sea, herramientas que pueden ser complicadas, lo puedes aplicar sencillo. Y eso es lo que realmente tú haces en tus vídeos. Y cuéntanos brevemente quién es Karin y de dónde vienes, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Bueno, Sergio, primero que todo, gracias por esta maravillosa invitación a participar en este pues Instagram Live. De hecho, No, te a agradezco ti. mucho porque sé que en España ya está un poco tarde y aprovecho para saludar a todas las personas que desde allí se conectan, también a las personas de Colombia y otros países de habla hispana. Qué chévere que estén pues compartiendo este momento con nosotros. Bueno, ¿y quién es Karen Suárez? Yo te diría, soy una colombiana en este momento de 25 años que lleva 7 años generando contenido en plataformas digitales enfocado siempre a finanzas personales, a economía y a emprendimiento. Toda la cuestión del canal surge porque siempre vi como a mi alrededor habían personas que sufrían mucho por dinero, pero seguías diciendo que el dinero no era lo más importante. Y yo Sí, decía, si vale. no es lo más importante, ¿por qué sufres? No entiendo. Entonces, pues en realidad surge como por esa necesidad. Busco en YouTube quién está hablándole esto a las personas jóvenes porque quería como en mi casa como viendo el reflejo de las personas que estaban a mi alrededor, pensaba como, no quiero como sentirme cuando crezca angustiada por dinero, voy a ver quién o qué puedo hacer siendo muy joven para como ir aplanando el terreno un poco en ese sentido. Y me di cuenta que para esa época, que era 2013, no había alguien joven hablándole a otros jóvenes y decidí como lanzarme al ruedo con mi primer video, que como te digo, pues se lanzó en el año 2013 y a sol de hoy vengo trabajando esto. Inicialmente fue un hobby, pero ya hace aproximadamente 3 años puedo decir que como vivo de esto y ando feliz con lo que hago. Entonces, ese es como un poco el resumen. Y bueno, a partir de ahí muchos proyectos y muchas cosas que me ha traído YouTube. Tú lo mencionabas en tu historia hoy, Lidera el Cambio, que es una fundación de objetivos de desarrollo sostenible para potenciar jóvenes. Soy parte del grupo de voluntarios del Foro Económico Mundial y también soy embajadora One New World, que es como la cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo, que por cierto está en este momento sacando becas para que los jóvenes asistan, así que muy invitados, pues tú, Sergio, y tu audiencia también a participar en esto. Qué bueno, qué bueno. Luego me contarás más detalles sobre eso. Y quiero saber un poquito más en detalle, ¿no? Porque, vale, tú veías a la gente que sufría por dinero, ¿no? Que no tenía esa inteligencia financiera, pero realmente, o sea, tú en tu familia estabas bien, ¿no? Y tenías ese conocimiento que podías enseñárselo a la gente o cómo era. Bueno, realmente con mi familia tuvimos una situación económica muy difícil cuando yo era muy pequeña y yo crecí, digamos que en esa transformación en donde mi familia ya le empezó a ir un poco mejor, ¿no? Pero recuerdo mucha de mi infancia, digamos que en un aprieto económico como constante y mi mamá, por lo menos, siempre como muy angustiada por dinero, no alcanza, tengo muchas deudas, trabajo mucho y no lo veo. Entonces, como que eso me hizo querer de alguna manera mirar cómo se podía hacer para evitar llegar hasta ese punto, porque si bien todos nacemos en teoría sin deudas y sin problemas económicos y van siendo las decisiones que vamos tomando día a día las que terminan por moldear como ese camino de bienestar financiero o de angustia financiera, ¿no? Entonces yo como que tuve mucho miedo siempre y dije como no quiero meter la pata con algo o endeudarme en algo que no necesito, voy a ver quién está sobre eso. Y pues claramente como a muchos de nosotros, a mí cayó un libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que fue como el primero que leí, que ¿Cómo, me cómo, abrió las cómo puertas. cayó? Cuéntanos esa historia, ¿cómo cayó? Bueno, esa historia es bien interesante porque mis papás fueron uno de los pioneros de Amway cuando llegó a Colombia. Te estoy Ok. contando, yo tenía un año, hace 23 años, como que calificaron a una posición bien alta en Amway, pero después de eso mi papá decidió cómo hacer su propio negocio, mi mamá es enfermera, entonces decidió trabajar en ello y finalmente como que eso se diluyó. Entonces en la casa siempre hubo como muchos libros, tú sabes que en multinivel al menos es bastante fuerte como el tema de la educación. Y por azares del destino me encontré ese libro y dije, ve, qué curioso. Y Bueno, pues lo empecé a leer y fue también uno de los primeros videos que hice en el canal.
Ah, qué bueno, qué bueno. Y a partir de eso, o sea, te empezó a gustar la idea a partir de leer ese libro y empezaste a investigar más y porque tú siempre te enfocaste en la educación financiera, nunca en el tema de motivación, en nada de eso. No, Digamos que ahí podría decir que son dos campos que se mezclan mucho y que alcanzan como a confundirse. Hay como una línea gris entre motivación, claro, que es totalmente válida e importante, y pues educación financiera. Claramente como que el manejo del dinero es muy emocional y por eso necesitamos mucho de lo otro y también es un camino, como te digo, que se construye como día a día y es por eso que necesitamos también estar motivados. Entonces creo que van como de la mano más bien. No es que uno excluya al otro, pero el foco en el canal siempre ha sido como tips sobre finanzas personales, más allá de motivación, explicación de fenómenos económicos, entonces, por ejemplo, por qué sube o baja el dólar, por qué el petróleo tuvo precios negativos, etcétera, y también de emprendimiento. Entrevisto a emprendedores en Colombia para saber su historia y para que le eviten a otros emprendedores que están iniciando con su camino ciertos errores que ellos pues pudieron haber evitado. y empezaste en esto sola, ¿verdad? O sea, estabas tú sola investigando, ¿no? Diferentes temas. De Sí, alguna así manera es. tuviste personas de referencia, tuviste personas que eran, digamos, tu modelo a seguir, que te inspiraban, ¿las tenías cerca de alguna manera o no, o eran todos libros? Realmente, pues primero fueron, sí, solo libros, videos, como te digo, de personas mayores que hablaban de eso, pero no había jóvenes en ese momento. Y también, digamos, a medida que iba entrevistando a más personas, me conectaba mucho mejor con empresarios, con otros emprendedores, con emprendedores sociales, y eso también hace como que se te despierte un sentimiento de admiración profunda por esas personas, porque sabes que no es un camino fácil y que de hecho o sea, un porcentaje muy pequeño de la población se dedica a hacer empresa y a emprender. Y eso los hace muy únicos a estas personas, ¿no? No quiero decir que las personas que trabajen no sean especiales, claro que sí. Yo tengo muchos amigos que trabajan y aman su trabajo y para mí ellos son exitosos, así no estén emprendiendo, tengan empresa, porque siento que el éxito es realmente disfrutar de lo que haces y ganar dinero con algo que te gusta. Yo definiría el éxito financiero al menos así. Entonces, digamos que sí me fui como relacionando mucho mejor con emprendedores y empresarios después, pero inicialmente no es como si tuve un mentor de primeras o alguien con el que pudiera conversar sobre esto, realmente no. ¿De tu familia quién más te inspira? Mi tía me inspira profundamente, es una mujer que siempre como que llevó las riendas de su vida financiera a raíz como de una ruptura amorosa con otra persona, dijo voy a ser independiente financieramente y voy a trabajar en mis cosas y en este momento ella yo considero que es una mujer pues muy exitosa y mi familia creería que ella es la que me ha orientado también como ese sentido de manejar bien, de administrar bien como todo el recurso económico. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, cuéntanos un poquito, según tu manera de verlo, ¿no? ¿Cómo ves la inteligencia financiera? ¿Qué entiendes? ¿Y cómo es tu manera de verlo, ¿no? ¿Qué tenemos que saber, ¿no? Bien, yo creo que la inteligencia financiera sí tiene algo como de tener conocimiento sobre conceptos, pero no es lo único, es decir, no vas a morir en el mundo si no sabes de pronto qué es el flujo circular de la economía, que la gente dirá como, sí, eso para qué es como cuando uno veía trigonometría tal vez en el colegio y decía, creo que esto sí va a servir para algo cuando vaya a comprar o hacer un negocio tendré que saber este algoritmo o esto, y realmente es que no. No pasa nada si uno no sabe qué es el flujo circular de la economía o etcétera, pero cuando entiendes esos conceptos, de alguna manera te hace más sentido otras cosas que sí te Claro, afectan en la vida, claro. Por ejemplo, es importante saber qué es una tasa de interés y por qué es que se cobra. Es importante saber qué es el ahorro como concepto, pero en general y todos por instinto lo sabemos. Creo que la inteligencia financiera es más de tener todo ese conocimiento, pero lograr aplicarlo para tomar decisiones acertadas relacionadas con nuestras finanzas, ¿no? Porque de nada sirve como sí, saber que es una tasa de interés y saber que, por ejemplo, en Colombia la tarjeta de crédito es el instrumento de deuda que más alta tasa de interés cobra. Y yo digo, sí, la tasa de interés, pero no importa, voy a diferir a muchas cuotas, no sé si en España se usa eso, pero acá te sí, preguntan cuando vas a pagar a cuántas cuotas quieres diferirlo.
y las personas terminan pagando una comida y la difieren a 24 cuotas, eso quiere decir que van a pagar casi 4 o 5 veces la comida. Y uno dice, ah, pero yo sé que es la tasa de interés, entonces no vale de nada como saber el concepto si no lo podemos aplicar y por eso creo que es tan importante y para mí en eso se define la educación y la inteligencia financiera, es saber cómo obtener el dinero, cómo lo administras, cómo lo inviertes y hacia dónde lo distribuyes. Y enfocado como a tu perspectiva o a tu colectivo en donde estés, si estás viviendo con tu pareja, con tu familia, con un roomie, creo que ese también es como el conjunto, ¿no? Saber bien qué es lo que se debe hacer o no con el dinero y qué sería una buena decisión en un determinado momento. Para mí eso es como la educación financiera. Ok, ok. ¿Y cuál es la deuda? O sea, ya que has empezado, ¿no? con el tema de las tarjetas de crédito, ¿cuál es una deuda mala y cuál es una deuda buena? Bueno, la deuda mala para mí es aquella en la que utilizas justamente un instrumento para traer plata del futuro al presente, como un préstamo. Es decir, uno tiene plata, la va a pagar a futuro, la trae acá, pero no te Esa es una renta. mala, Eso es, ¿no? sí, esa es la mala. Cuando haces eso, pero en lo que inviertes en esa deuda no te está retornando dinero o una tasa hacia ti. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, endeudarse para unas vacaciones. Aparte del maravilloso momento tal vez que pases y de la experiencia chévere que sea viajar, eso no te va a retornar nada monetariamente hablando. Y las personas a veces, es muy triste porque las personas sienten este deseo de yo me merezco unas vacaciones y claro que las merecen, pero no merecen endeudarse y pagar todo el año por unas vacaciones de una semana. Por eso es que es tan importante como el tema del ahorro en mi concepto, ¿no? Es uno de los temas muy importantes, hay más. Y una deuda buena sería lo que inviertes esa deuda, pero para que te genere un retorno, puedas pagar la deuda y aparte puedas construir como un sistema que te esté generando ciertos ingresos. Ahí hay como que tener mucho cuidado en que vamos a endeudarnos para invertir, porque si la inversión no sale como esperábamos, entonces Claro. tenemos la deuda y aparte no nos resultó, entonces quedamos endeudados por nada, ni siquiera por las vacaciones. Entonces como que depende mucho de las personas. Hay gente que cree que la casa es una deuda y hay otras personas que creen que es, digamos, un activo importante. Si, por ejemplo, tú compras una casa para vivir, en la teoría de Kiyosaki al menos, eso sería una deuda, porque tienes que pagar impuestos, no te retorna nada, pues vives ahí, pero nada más. En cambio, si compras una casa para arrendarla, te da un flujo como de ingresos. Entonces también depende mucho lo que las personas consideren que tienen que hacer como con su plan financiero, pero sí, para resumir, deuda mala es la que no te genera un retorno económico y deuda buena es la que sí. También suelen decir que la deuda buena es la que pagan tus clientes, ¿no? Y la deuda mala es la que tienes que pagar tú. No, que eso es un buen concepto, me gusta. Está chévere, sí. Sí, Y sí. en Colombia, ¿qué tal está la gente de educación financiera? Ahorran mucho porque Colombia es considerado, si no el que más, uno de los países más emprendedores de Latinoamérica. Así es. También también es considerado como el que más rápido lo abandona, si no me equivoco. Sí, correcto, eso te iba a decir, sí. Pero Em, en el tema de educación financiera, ¿qué tal? ¿Ahorra la gente o se endeuda hasta más no poder? Colombia es un país muy extraño, es como muy contradictorio, porque, como bien dices, es como considerado uno de los países latinoamericanos que más emprende. Sin embargo, a los 5 años, solo 2 de cada 10 empresas sobreviven. Esto puede referirse, yo creo que a muchas cosas, inicialmente porque en Colombia al menos tenemos una carga tributaria muy fuerte, es decir, una persona que tenga empresa en Colombia cuando hace una declaración de renta, es decir, como que tiene que declarar lo que gana y lo que gastó ante la entidad recaudadora de impuestos, que en este caso es la DIAN, se han hecho cuentas y el promedio estimado es que la DIAN se queda con el 40% de la utilidad. Eso quiere decir que si en Colombia son 3 socios, por ejemplo, uno se queda con el 30, otro con el 30 y va y 60 y la DIAN, que no hace nada, se queda con el 40%. Entonces la gente se desmotiva mucho, sobre todo en hacer un negocio que esté constituido legalmente. Y por eso es que en Colombia el margen de informalidad es tan grande, porque la gente justamente piensa en este porcentaje y dice como, ¿por qué tengo que trabajar tanto para Que que no- se lo queden? Eso es lo primero que creo que influye mucho. Y lo segundo es que las personas emprenden sin una preparación económica. En Colombia vemos que las personas emprenden por dos motivos, por convicción, como que quieren y tienen la idea fuerte de hacerlo,
y lo otro es porque tienen necesidad. Entonces, vemos muchas personas que están emprendiendo es porque en realidad no hay trabajo o no encontraron o no ganan lo suficiente y emprenden por necesidad. Sin embargo, estas personas, ninguna de las dos, creería yo, se preparan para emprender, es decir, no tienen un ahorro para sostenerse durante un año, que yo creo que sería lo mínimo, y entonces cuando emprenden, a los 2 meses se quedan sin dinero y empiezan a buscar cómo desde su emprendimiento pueden vender más o hacer, y es por eso que uno ve que una empresa cambia de foco muy rápido, se desespera por vender y no deja que se desenvuelva de manera natural. Y creo que ese es como el problema en Colombia, que como no estamos preparados para emprender, nos desesperamos. Y tengo un amigo que dice que los emprendedores tenemos una mala maña y es desayunar, almorzar y comer. Y claro, todos necesitamos comer y cuando ya no está dando resultado, pues nos desesperamos y finalmente terminamos abandonando ese emprendimiento que creemos que no dio frutos, pero realmente es que tal vez no le dimos el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, en Colombia, por un lado, sí, emprendemos bastante. Curiosamente, somos el país que más inclusión financiera tiene, según un estudio de Banca de las Oportunidades, que es como un programa del gobierno para tener inclusión financiera. En Colombia, inclusión financiera se refiere a la apertura y al acceso de productos de entidades financieras. Yo con esta definición me siento un poco, porque no sé si una persona que tenga una cuenta de ahorros ya está incluida financieramente. Para mí también tendría que ir ahí mismo la educación, pero eso no se está viendo. Colombia es un país que es el de Latinoamérica, es el que más inclusión financiera tiene. Pero el año pasado, en noviembre, salió un estudio que solo 1 de cada 10 colombianos ahorran. Entonces, tenemos inclusión financiera, pero no ahorramos, emprendemos, pero no prosperamos. Es un caso muy, muy raro y Colombia tiene muchas particularidades como en ese sentido. ¿Y crees que está cambiando? O sea, ¿crees que antes había menos ahorradores y ahora más? ¿Crees que la gente está cobrando esa conciencia? ¿O cómo Yo lo ves? tristemente siento que no. Vi un estudio de capacidades financieras que se hizo y antes la generación silenciosa, es decir, los que en este momento tienen más de 66 años, ahorraban para emergencias, no hacían préstamos si no estaban con bancos y gastaban menos de lo que ganaban. Y tú ves como el avance y los millennials gastan más de lo que ganan, no ahorran y empiezan a pedir préstamos de tipo no bancario. En Colombia hay una figura pues que es delictiva, de hecho, está muy mal y se llama el gota a gota. No sé si en España existe algo así, pero es básicamente una persona que te presta y supera la tasa de usura de los bancos. Entonces, claro, cuando te presta 10.000 pesos, a la semana ya le debes el doble o el triple. Claro. Y esto es un problema bastante grande en Colombia porque las personas las reportan en unas centrales de información y cuando no pagas cumplido, pues ya no puedes volver a pedir. Y solo les queda pedir de manera informal, pero esto puede llegar a ser terrible y abrir un hueco más grande del que estaba por pedir en esa informalidad. Entonces, tristemente, según el estudio, no estamos avanzando financieramente, lo que me parece triste porque hay más medios de comunicación, hay más canales como tuyo Información. y el mío que ayudan a esto, pero hay un profundo desconocimiento sobre todo esto. Yo esperaría que después de la pandemia, algo bueno que nos quede es como, oiga, sí, tenía que ahorrar, porque imagínese lo que pasó, puede volver a repetirse. Entonces, al menos que por ¿cómo se llama eso? Perdón. Yo creo que por un efecto postraumático, seguramente podríamos ya empezar a ahorrar después de esto. Vamos a ver si aprendemos la lección. Hay mucha gente que yo creo que sí, ¿no? Que estaba en ese momento de casi llegar a una conciencia, ¿no? De empezar a ahorrar y la crisis le ha hecho ese clic de, ostras, lo estaba haciendo mal. Y Sí, por otra parte hay mucha gente que le está culpando a todo el mundo menos a sí mismo, ¿no? claro, claro. Y a mí me sorprende de alguna manera lo poco preparado que estaban todo el mundo, tanto las personas, claro, como individuos, pero también las instituciones. Y acá en Colombia hay muchas empresas que están pasando apuros económicos, pero que uno las ve muy prósperas y uno dice, entonces las empresas tampoco ahorran, porque si vendías un montón y tenías como una estabilidad, ¿cómo es que en 2 meses se te va a caer algo que has construido por 15 o 20 años? Entonces no tenemos la cultura del ahorro bajo, o sea, en ningún nivel, ¿no? Ni en el personal, ni en el institucional, y eso me parece súper curioso. ¿Y está afectando mucho ahora? O En sea, este momento, sí, el desempleo se ha venido aumentando y lo que pasa con la economía de Colombia es que el 50% es de personas informales, como te digo, personas que trabajan como independientes
y si estas personas no tenían ahorros, pues sí le están pasando bastante mal. Hay empresas, un porcentaje que está manteniendo a las personas desde casa, trabajo remoto y etcétera, pero la gran, yo pues no sé el porcentaje bien, pero yo creo que muchas personas sí le están pasando un poco mal en esto porque viven como del día a día y de lo que hacen justo en ese momento y al no poder salir, se limita mucho la obtención del recurso económico. Claro, claro. No, en España es algo bastante parecido porque, por otra parte, lo que debería pagar el gobierno, pues todavía no lo está pagando. Entonces la gente Se demora. también está bastante estresada. Claro. Oye, sé que tuviste alguna experiencia con el marketing multinivel. No sé si fue Sí. cuando eras pequeña. Quiero que nos cuentes un poquito mejor esa historia y qué opinas de esta industria. Bueno, la historia con el marketing multinivel le tengo ahora un recuerdo lindo. Es como si hubiera terminado con un buen novio. Es como, no me hizo nada malo. Lo quiero, pero pues no podemos estar juntos. Y eso es algo que me pasó con el marketing multinivel. Yo ingresé a mi primer red de mercadeo cuando tenía 15 años. En ese momento, como era menor de edad, le pedí a mi mamá que se inscribiera por mí y que yo iba a desarrollar el negocio. Y cuando cumpliera 18 años, mi plan era ya como pasarme a ser el titular como del código de la red de mercadeo. Porque Estuve en esa primera red. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime. tu padre ya no Ah, estaba en el negocio. no, mis papás hicieron ese primer negocio, como te digo, hace 23 años, duraron unos 3 años, pero pasó mucho tiempo. Y después, como que nos encontramos nuevamente con el negocio, yo ingresé, lo desarrollé por aproximadamente 8 meses o un año y no vi resultados. Entonces, claramente para una persona en Colombia de 15 años yo no tenía un influjo para mantener, por ejemplo, las compras, para ayudar en la calificación de mi equipo. Asistía muy juiciosamente y yo creo que también por eso nació como la pasión por enseñar de finanzas personales a las conferencias, compraba los libros de los diamantes, o sea, hacía muchas cosas que de alguna manera pues son importantes para mantener la motivación en un negocio multinivel. De todas maneras, no vi el resultado, me parecía muy difícil ese ejercicio y terminé como por abandonarlo. Como a los 6 meses apareció otra red de mercadeo y empecé a realizarla. En esa sí me fue muy bien, califiqué, era como la persona más joven en Bogotá en hacerlo porque en ese momento tenía como, sí, ya tenía 16 o 17 años, es decir, estaba bastante joven. Alcancé a dar conferencias, fue todo muy lindo y en ese momento hubo una subida del dólar que realmente no como la de ahora, pero sí el dólar subió bastante y los productos venían siempre de Estados Unidos y no tenían, por ejemplo, como Amway, que te digo, tienen acá una tienda física y tú puedes pedir y sale un precio, pues bien, pero esta no tenía, era tan nueva que no tenía todavía una cadena de distribución, un sistema de distribución eficiente y en los productos que realmente valían 20.000 pesos colombianos, sí, 20.000 pesos colombianos, empezaron a valer 60.000 pesos. O el producto estrella valía 100.000 pesos y ya empezó a valer 180.000 pesos. Y realmente ya la venta de esos productos se volvió demasiado compleja. No pudieron seguir trayéndolo y finalmente pues también se cayó la red y terminé por también abandonar ahí el negocio. Entonces, siento que el marketing multinivel es un negocio precioso. De hecho, le tengo añoranza porque nunca pude realizarlo, pero sí vi cómo otras personas lo lograron y las admiro profundamente porque me parece un negocio que requiere de mucha paciencia, de mucho estudio, de aparte saber muchas cosas, tanto de ventas como de motivación, como de manejo de equipo. No sé ahorita cómo estar haciendo remotamente las reuniones, los multiniveles, pero yo admiro mucho el negocio y admiro mucho a las personas que lo hacen porque es como la muestra de persistencia más grande que he conocido y una aceptación al no impresionante, porque hay muchos mitos sobre el multinivel y hay personas que tristemente también dañan la industria por no saberla vender y entonces ya las personas son como, uy, no, un multinivel, no, no, gracias, no, gracias. Entonces, admiro mucho el sistema, no hago marketing multinivel ni en este momento es como mi modelo de negocio, pero sí admiro muchísimo a las personas que lo logran porque sé que se puede, pero sé que requiere de un trabajo bien fuerte. ¿Qué huella, qué aprendizaje crees que te dejó el marketing multinivel? ¿Con qué te aportó? Definitivamente a ser persistente, a dejar un poco la pena al lado, es decir, inicialmente yo le hablé a gente que yo no le hablaría,
y hacer networking. Creo que esas son las tres cosas que me dejó, porque cuando tú ibas a una reunión y conocías a otras personas, sacabas cosas muy, muy interesantes y creo que eso es como lo que más rescato del marketing multinivel. Ok. Y así de líderes que más te inspiró, ¿quién fue? Bueno, hay una persona en Amway que me inspira mucho. Hay una persona que se llama Carlos Eduardo Castellanos, que es como un diamante en Colombia de Amway. Otra persona que se llama Eric Gamio. De hecho, vi algunos de sus videos hace como 9 años que los sacaba. Y hay otra persona que también admiro mucho que se llama José Bobadilla, que son como también muy top en Colombia y creo, ya estoy muy perdida como de la industria, pero creo que es doble diamante en Amway y en Colombia como que eso es supremamente importante. Lo interesante de José Bobadilla es que era rector de una universidad y renunció a ser rector de la universidad por dedicarse al negocio. Entonces siempre como que admiré mucho esa convicción profunda para abandonar un trabajo que parece pues perfecto o seguro para dedicarse a algo que pues requiere claramente de mucho más esfuerzo. Ok, ok. Y aparte eso, ¿no? Esas fueron las personas que más, ¿no? Sí, esas son. Súper, súper. Otra cosa que te quería preguntar es, volviendo un poco al tema financiero, ¿no? Imagino que estás en contacto con muchos emprendedores y incluso para mí eso es bastante difícil porque cuando estás construyendo un negocio hay claro, siempre queremos levantarlo cuanto antes, ¿no? Queremos progresar cuanto antes, tener éxito cuanto antes, ¿no? Y por una parte está la educación financiera, el ahorro, todo eso, la inversión, y por otra parte está el invertir en el negocio para tener éxito cuanto antes. Pero esa inversión muchas veces nunca sabes cuándo te va a dar el retorno. Entonces, no es una inversión segura de me la van a pagar mis clientes. Bueno, no es exactamente. Sí. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que ahí lo importante es que cuando vayamos a invertir tengamos un dinero que en nuestra cabeza básicamente esté para eso y que sepamos que existe la posibilidad de que lo perdamos. Porque cuando lo que te digo, uno compromete, por ejemplo, lo del arriendo o los servicios o las obligaciones que tienes para invertir, entra un desespero enorme y no empiezas a pensar con claridad sobre lo que estás haciendo y sobre lo que estás invirtiendo. A mí me pasó por lo menos con Forex, que es uno de los negocios más conocidos como en todo este mundo de las finanzas, y entré hace más o menos 5 años, muy principiante en todo esto, y debí practicar más, es totalmente mi error. Pero cuando yo metí, cuando tenía 19 años, $2.000 a Forex, que era todo lo que tenía, y le tenía tanto amor a eso, yo decía, quiero ser un trader y quiero ir a la playa y en el caso de los hombres es tener dos mujeres muy guapas en un crucero. Yo decía, bueno, yo tendré dos chicos muy guapos. Era como el sueño que uno le venden cuando hace trading, ¿no? Como vas a ser súper exitoso financieramente. Pues te cuento que todo mi capital, que en ese momento cuando tenía 19 años eran $2.000, lo perdí. Y lo perdí porque primero no tenía un tope destinado. Yo no dije, ok, tengo $2.000, solo voy a invertir 1.000 o 500, sino dije todo o nada. Y eso es una posición muy inmadura en las inversiones, es decir, todo o nada, eso está muy mal. Segundo, tenía este efecto como casino, es decir, perdía en una operación en Forex y decía, pues el mercado no me va a ganar, voy a volver a meter. Y obviamente uno está sesgado, es por la emoción y todo, y no porque sea una decisión inteligente financieramente hablando. Entonces terminé por perder todo esto. El negocio no tiene la culpa, claramente, porque es un negocio maravilloso, así como el marketing multinivel. Tiene todas las ventajas del mundo, pero no era como tampoco mi modelo y no pude, digamos, continuarlo. Lo que yo le diría a las personas es que tengan un tope máximo de inversión y que sepan y tengan muy claro el momento de retirarse o el momento de reinvertir. ¿Qué pasa con esto? Es que uno a veces, por ejemplo, compra una acción y subió un precio y ese es el precio que uno sabía o tenía en la mente y dice, listo, yo creo que puede subir un poquito más, lo voy a dejar ahí. Entonces las personas, por ejemplo, que en diciembre dijo, yo creo que sube un poquito más y les cayó esta cuarentena encima, acaban de perder todo y pudieron haber retirado y tener su ganancia bien, pero no lo hicieron. Entonces lo primero es tener un presupuesto para inversiones, que sepamos que podemos perder ese dinero y que no nos vaya a afectar como nuestra calidad de vida. Y lo segundo es saber
cuándo retirarse, ¿no? Definitivamente. Yo creo que esas son como las dos cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, el perfil de riesgo, claramente, si tú no tienes un perfil demasiado arriesgado, pues entonces Forex o una startup, porque seguramente va a ser muy inestable y no te va a dar. Si eres una persona, por ejemplo, de 50 años que le está pagando la universidad de los hijos y quieres ser un poco más conservador, hay ciertas herramientas. Así eres un joven de 20 años que no tiene hijos, no tiene deudas, eres libre, entre comillas, pues podrías invertir y arriesgar un poco más. También depende mucho como del perfil de riesgo y no hay una inversión como fija o segura para como que le quede bien a todos, ¿no? Creo que hay que entrarlo a investigar mucho mejor. Hace no mucho me estaba preguntando una amiga que qué opino del... Bueno, estábamos hablando del Forex, ¿no? Para ti, cuando una persona inicia en Forex, ¿qué es lo más importante que tiene que tener en cuenta? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenga un broker cuyas comisiones no le parezcan grandes o cuyas comisiones pueda cubrir. Lo que pasa es que uno no ve esos precios como ocultos. Y entonces por retirar hay una comisión, cada vez que haces una operación hay una comisión, entonces habría que La tener letra muy en pequeña, cuenta ¿no? esos precios. Sí, así es, hay que tener como en cuenta esos precios ocultos. Y lo otro es que también para mí el broker debe tener soporte en el idioma en donde estén. Y si se pudiera, que estén estables en el país donde estén, porque muchas veces las personas escogen un broker de Inglaterra o de Estados Unidos, pero no saben hablar inglés, entonces, no sé, una operación no les cerró cuando debía cerrarles o algo sucedió, y para pedir apoyo en otro idioma que no está acá la empresa ni nada, puede llegar a ser como muy complicado y da mucha inseguridad. Lo otro es que para mí, mínimamente, en Forex se deberían invertir de 2.000 a 3.000 dólares. Hay brokers que dicen, inicia desde 50 dólares, desde 100 dólares. Se puede, claro, no tiene nada de malo, pero que eso vaya a soportar como los movimientos del mercado, no estoy muy segura. O sea, lo que pasa con eso es que uno mete 100 dólares, hace una operación y se cae o se pierde y ya toca volver a entrar y volver a entrar. Entonces yo diría que de base hay que tener mínimamente ese capital. Y lo tercero, que fue lo que yo no hice y se lo recomiendo a todos, es que inviertan tiempo en un demo. Es decir, metan el dinero o configuren el demo para que les quede la plata con la que ustedes están dispuestos a invertir. Y finalmente, ahí sí, después de practicar 2 o 3 meses y tengan una estrategia que parece que les funciona y está acorde con sus posibilidades, pues empiecen a realizar esta inversión. Y a la manera de aprender, o sea, ¿aprendes a base de error o buscas un mentor de alguna manera? Inicialmente, ensayo-error. Y después con el tiempo me di cuenta que era más barato tener un mentor. Entonces empecé a buscar, no mentores permanentes, pero sí personas que sé que saben como de los negocios o de las cosas y que me pueden orientar. Y yo siempre he dicho en mi canal como yo no sé de todos los negocios, seguramente hay cosas que no sé y eso está perfectamente bien, pero sí puedo referirles a alguien que sí sepa. Y eso es lo que yo hago. Te cuento, por ejemplo, que mi mentor en finca raíz es Carlos Davis, que es una persona especializada en finca raíz y él es como el que me está orientando en toda la búsqueda para comprar mi primera propiedad. Y cada vez que voy como investigando en un nuevo negocio, intento preguntarle a alguien que sea exitoso en este negocio para justamente evitar esos errores y también ahorrarme dinero. Eso es una parte muy importante en network marketing, ¿no? Claro. Cuando empiezas, es importante pegarte a alguien que sepa enseñarte, ¿no? Da igual, porque tú puedes conocer el network marketing a través de cualquier persona, sea conocido o amigo, pero luego tienes que pegarte a una persona que realmente te enseñe el paso a paso. Totalmente, creo que eso aplica como para todo, porque uno tiene que buscar quién le ha ido bien para saber qué fue lo que hizo y de alguna manera emularlo, ¿no? Entonces yo te cuento, al menos sigo muchos youtubers que son muy exitosos e intento averiguar, sé que ellos no contestan porque claramente ya deben tener demasiados mensajes, pero intento como emular lo que hacen en cuanto a cosas técnicas, por ejemplo, cómo colocan los títulos, cómo ubican la cámara, identificar de alguna manera cuáles son esos puntos que harían que estas personas son exitosas o son buenas en lo que hacen para intentar traspolar todo ese conocimiento a mi canal. Y es lo que, digamos, pues he visto que funciona y también me parece bien que se haga en los negocios. Si tú tienes Forex, pero vas a entrar como sin mentor, sin hacer un curso, sin demo,
seguramente vas a perder todo el capital. Esto le pasa al 95% de los inversionistas que entran sin conocimiento, pierden el capital. Entonces es muy importante que consigas un mentor o una persona que te ayude claramente, al menos a ubicarte, a saber qué es lo que necesitas, cuál es el objetivo con los negocios, porque puede ser aprender, puede ser hacer crecer mi capital, puede ser ganar un dinero para hacer otra cosa, depende mucho. Los objetivos de los negocios sí son la rentabilidad, pero por una motivación muy específica. Entonces creo que un mentor también te ayuda como a enfocarte en todo esto. Ok, ok, súper. Me acabo de acordar ahora mismo, Sí. tú te estás formando ahora con Carlos Devis. Para una persona que está pensando en invertir en fincas raíz, que tiene un dinero ahí ahorrado, pero que realmente lo que quiere, o sea, sus objetivos de inversión es levantar el capital. O sea, hacer Bueno, crecer el capital. yo ¿Le creo que recomendarías invertir si, en finca raíz bueno, o no? finca raíz, no sé qué tan rápido sea el crecimiento del capital si lo quiere para otro negocio, por ejemplo, en 6 meses. No sé si tengo una recuperación tan amplia de eso porque primero tendrá que comprar el inmueble, que al menos Carlos recomienda que no sea sobre planos, es decir, que no sean nuevos sino usados, y aparte encontrarle un arrendatario que te dé ese flujo de dinero o remodelarlo para venderlo, que es como otro modelo de inversión. Sin embargo, si quiere hacer crecer el capital para otra cosa, no estoy segura que era tan buena opción porque se va a demorar un poco en dar esa rentabilidad o en encontrar a alguien que compre el bien o en encontrar como un arrendatario, más en momentos como estos que las personas no se están mudando, sino están permaneciendo en su casa. En este momento creo que Claro. la finca raíz sí es buena opción, pero si lo queremos ver como a un largo plazo para construir un flujo, pero no para hacer crecer el capital rápido para invertir en otra cosa, siento que ahí creo que ya no alcanzaría a estar muy bien. Dame un Pues segundo también porque estoy en sí, uno por sí. ciento. Déjamelo, voy a conectarme. Espérame a ver si Dale, dale. trasladar acá esto para conectarme mejor. Eso, por acá. Y como es iPhone, toca quitarle los audífonos porque si no... Voy a buscar mientras si tenemos alguna pregunta. Perfecto. Vale, listo, listo, listo. Ok, no, Listo, ahí está. ¿listo? Vale. Eh, Otro tema, ¿no? No sé qué piensas tú de eso, es que en Finca Raíz hay más oportunidades de inversión, pero realmente es obviamente más difícil de encontrarlo, ¿no? Es más, pues sobre todo cuando alguien tiene una gran necesidad de venta, la oportunidad de comprarlo barato, ¿no? Claro. Hay algo que enseña Carlos en sus cursos que me parece muy chévere y es que definitivamente hay que buscar como las personas correctas que estén vendiendo ese inmueble con algún tipo de descuento porque están afanadas por algo. Voy a poner la situación súper trágica, es de una viuda, no sé, el viudo se acaba de morir el marido y pues ya no quiere vivir ahí porque pues le trae mala vibra, ¿sí? Y Claro. entonces esas son como las oportunidades que habría que entrar a aprovechar porque la persona lo quiere vender y quiere deshacerse de alguna manera del inmueble rápidamente. A una persona que pues no tiene como una necesidad apremiante de venderlo, sino que quiere el capital, pues puede esperar. Pero una persona que tenga una necesidad como esa o que se vaya a ir del país y necesite venderlo rápidamente, son como las oportunidades que creo que habría que entrar a buscar para encontrar un apartamento o una casa con descuento. Ujú. Esa sería, digamos, la mejor manera de conseguir esa inversión, pero a corto plazo, ¿no? De conseguir el beneficio de comprar y vender rápido. Sí, exactamente. Sin embargo, ahorita en cuarentena no sé qué tan viable sea como salir a buscar a alguien que esté vendiendo, sería revisarlo por internet y hablar con cada una de las personas a ver cuál de esas tiene como esa necesidad apremiante de vender su inmueble. Ok, súper. Nos está preguntando, en este momento bueno, pues el tema del COVID, ¿es mejor ahorrar, o sea, mantenerse en modo conservador o invertir, comprar algo y aprovecharse de que está barato? Bueno, creo que hay que invertir en lo que conozcamos, ¿no? Entonces, siento que este sería un pésimo momento para invertir si tenemos desconocimiento, porque lo que te digo, nos quedaríamos sin la inversión y tal vez si se endeudan para eso, pues endeudados. Entonces, creo que hay que invertir en algo que conozcamos, pero sobre todo mantener el ahorro. Es decir, yo creo que es como un balance.
tenemos que seguir ahorrando. La vacuna se supone que va a estar en 18 meses. Sin embargo, no sabemos con todo esto del distanciamiento social si podamos normalizar las actividades o tener el mismo flujo de capital. Hay industrias a las que les está yendo muy bien y otras muy mal, pero como tenemos tanta incertidumbre, creo que el ahorro es un hábito que sí o sí siempre tiene que ir en nuestra vida, independientemente si es una mala o una buena situación. E invertir en este momento, si tienen la liquidez para hacerlo, si no van a comprometer cosas que sean básicas y que les afecte su calidad de vida, pueden invertir y sobre todo hacerlo en algo que conozcan. Y tener en cuenta también el tiempo en dos sentidos, ¿no? El tiempo en cuánto me voy a tardar en aprender sobre esta inversión si no la conocen, que pueden ser ciertas horas a la semana o demás, y también el tiempo en que me vaya a retornar. Como dijimos, un bien raíz no es tan líquido y no podríamos esperar una rentabilidad inmediata en un mes sí, de finca raíz. En cambio, Forex, si ustedes invierten, por ejemplo, en tiempos de una semana o de dos, sí puede verse cierta rentabilidad en un mes. Entonces, ¿qué tan urgente necesitan la plata que inviertan? Es otra pregunta que deben hacerse para no meterlo, por ejemplo, a un instrumento y luego a la semana decir, ay, no, necesito esa plata para lo del arriendo. Pues entonces sería una mala inversión porque te van a cobrar la comisión, bajar la plata de donde esté y que te llegue es otra vuelta. Entonces, tocaría como ser muy cuidadosos. Invertir si tenemos conocimiento, si tenemos el tiempo para esperar a que esa inversión resulte y si tenemos como el perfil de riesgo adecuado para cada una de estas cosas. Qué bueno, qué bueno. Yo también añadiría el saber más o menos cómo, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Conocerlo es saber cómo puede evolucionar en el próximo tiempo, ¿no? Después de la crisis, cómo va a evolucionar. Más o menos tener las previsiones claras. Sí, creo que eso es como muy importante. Hay una infografía que me parece muy interesante, de Decode, pueden buscarla así. Decode, Potentials, Winners and Losers of COVID. Y sale como, si ustedes lo buscan así, sale en Google, sale como las industrias que potencialmente pueden y están ganando, de hecho, con toda esta coyuntura, y las que definitivamente no. Dentro de los grandes perdedores se encuentra claramente la industria hotelera, turística, los aviones, la industria automotriz, porque pues como todo el mundo está en su casa, nadie se está desplazando por obvias razones. Y dentro de los grandes ganadores, por ejemplo, está la agricultura, los servicios de tecnología e información, el desarrollo de software, de aplicaciones y demás, y claramente las cosas como los implementos médicos que están teniendo yo creo que un auge impresionante en este momento. Es decir, las personas que hacían tapabocas antes de esto yo creo que están teniendo unos márgenes que nunca habían visto, y es curioso como en una situación de crisis también puede haber ganadores. Entonces habría que entrar a explorar, según estas proyecciones financieras, cuáles son las industrias que se ven potencialmente ganadoras, para si usted tiene nuevamente un monto que no le impida ni le mejore su calidad de vida, pues invertir en eso para esperarlo a cuando todo esto se recupere, pues le va a ir bastante, bastante bien. Claro, claro. No, es decir, al final muchas veces asociamos la palabra crisis a algo malo. Sin embargo, realmente es un cambio, ¿no? Y simplemente hay que enfocarse en hacia dónde ha ido el cambio y apostar por ello. Y sí, yo, Sergio, no creo que esto vaya como a pasar pronto. La gente sigue diciendo como cuando esto se normalice. Y yo siento que esta podría llegar a ser la nueva normalidad, ¿no? Siento que es más bien cuando terminemos de adaptarnos, y la industria y las personas tienen mucho que replantearse en cuanto a lo que es importante o no, ¿no? Antes, por lo menos, yo no pasaba tanto tiempo con mi familia y ahorita estoy pasando mucho tiempo con mi familia y decía como, creo que esto era importante y no me había dado cuenta. Hasta, por ejemplo, la importancia de las redes sociales, de transmitir conocimiento, de tener una marca fuerte en redes, de, por ejemplo, tú que asesoras a networkers, pues tener un servicio de asesoría online en estos momentos creo que te da una gran ventaja sobre otras personas que solo hacían, por ejemplo, reuniones presenciales. Tú ya tienes una red con cierta fuerza, ciertos seguidores, que te permite tener un poco más de maniobra en estas situaciones. Y creo que no es que sea demasiado tarde para empezar, pero las personas pueden hacerlo desde este momento. Este es el mejor momento para empezar a mirar qué es lo que funciona en nuestro negocio y qué no. Exacto, exacto. Nos hizo una pregunta que, bueno, yo voy a hacerte la pregunta y vamos a ir cerrando. Una persona que también está apasionada por las finanzas personales y le gustaría también enseñarlo, imagino que pues un poco inspirado por ti, ¿cómo le recomiendas que empiece?
construyendo, construyendo su marca personal o qué recomendación le darías? Bueno, yo creo que dos formas de hacerlo. Uno como empresa de asesoría en finanzas, otra como volverse un referente en el campo sobre finanzas personales. Yo te diría que puedes explorar en este momento quién más hace eso y cuál sería como tu diferencial. Sin embargo, si en este momento no tienes redes sociales, primero que y antes de dar como las asesorías, creo que tienes que tener un contenido de valor que inspire a las personas y que sobre todo les dé confianza a las personas, porque si tú ves una cuenta con 2 seguidores y sin foto de perfil y sin ningún contenido, vas a decir, pues esta persona no creo que me asesore bien, mejor me voy a otra persona que tenga más años, o sea, más fuerte en redes sociales. Y es por eso que es como súper clave empezar a fortalecer los medios que tenemos a la mano. En este momento, todas las redes sociales son gratuitas para realizar su apertura y creo que eso es una gran ventaja. Y lo segundo es que empieces a dar asesorías inicialmente gratis para que empieces a probar si funciona, si no, que puedes recomendarle a la siguiente persona y a la siguiente persona. Porque para saber pilotear un avión necesitamos horas de vuelo y esas horas de vuelo primero se consiguen haciendo una parte del trabajo gratuitamente para que luego, después de haber ensayado, puedas vender este producto y generar un ingreso de esto y no que vayas de pronto a hacerlo de primeras, cobres $100 por una asesoría y no resulte también como esperabas. Entonces creo que como que hay que probar primero el producto, estar muy bien en redes, porque es lo que uno sale a buscar en redes quién es la persona para saber si le confía o no, algo pues que por lo menos para mí son tan importantes como las finanzas. Entonces empezar es sí, puede ser con marca personal o haciendo una marca aparte que sea de asesoría financiera. Creo que eso es como lo que podrías empezar a hacer, pero hacerlo hoy, desde ya, no mañana ni la otra semana, sino hoy revisar, por ejemplo, qué referentes hay. Mañana abrir las redes sociales, pasado mañana subir mi primera foto. Es decir, toca irlo avanzando desde ya, no esperar a que todo esté perfecto para iniciar con este y con cualquier proyecto. Exacto, exacto. Otro día, a lo mejor ya te lo digo desde ya, que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia con YouTube y cuál ha sido tu crecimiento. Seguramente nos puedas enseñar mucho, mucho allí. Y Claro. bueno, yo creo... ¿Dime? ¿Listo? Sí, sí. Ok. Yo por mi parte quería que vayamos cerrando, que nos digas, tienes muchísimo contenido de valor aportando de manera gratuita y que le digas a la gente dónde te puede encontrar, dónde puede tener más contenido tuyo. Bueno, Sergio, mil gracias nuevamente por esta invitación y por darme el espacio para contarles sobre mis redes y mi experiencia. Ustedes me pueden encontrar en todas las redes sociales como Karen Suárez, Karen con M. Abrí TikTok hace poco, así que también me encuentran por allá. Lo estoy explorando. No soy muy fan, pero creo que si eres generador de contenido, vale la pena como darle el intento. Y también Experimental, ¿no? abrimos podcast hace poco. Entonces lo encuentran en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Evox, etcétera. Se llama Finanzas y Andanzas, el podcast. Pero de resto, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, me encuentran como Karen Suárez. En YouTube subimos 2 videos semanales, podcast diariamente, Instagram diariamente con las historias y bueno, ahí toda la información. Si quieren algo especializado o específico que estén buscando, me escriben un mensaje directo y yo les envío el link a donde está la información o lo refiero con la persona que sea súper experta en el tema que buscan. Qué bueno, qué bueno. No, pues muchísimas gracias. La verdad que tenía muchísimas ganas y nos has aportado muchísimo valor. Así que un placer. Realmente ha sido la primera vez, la primera oportunidad. Muchísimas gracias por todo tu contenido y espero que tengamos más oportunidades de vernos y de seguir creando contenido de este tipo. Claro que sí, Sergio. Mil gracias a ti por este espacio. También felicitaciones por lo que estás haciendo. Es increíble porque sé que el network marketing es un negocio que requiere mucho conocimiento y mucha persistencia. Y de verdad, a nombre de todos los caídos en guerra como yo, te damos las gracias por, por hacer ese contenido para ese público. Creo que estás súper bien encaminado y nada, desearte muchos éxitos, que tengas feliz noche en España y Gracias. nada, estamos conversando. Gracias a todos también por conectarse y un abrazo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chicos, un abrazo a todos. Chao, chao.